¿Qué es el hombre? Por Martin Buber. 9. Primera parte. Trayectoria de la interrogación. 2. De Aristóteles a Kant. 5. Me he adelantado mucho a la marcha de nuestra investigación. Volvamos a nuestro segundo ejemplo y preguntemos cómo llegamos desde ahí a nuestra época, a su peculiar soledad e intemperie del hombre y a su nuevo planteamiento de la cuestión antropológica. El intento mayor de dominar la nueva situación del hombre post-copernicano, tal como nos la transmite Pascal, se debe a un hombre destinado también a una muerte temprana, y que entró en escena poco después de la muerte de Pascal. Considerado desde el ángulo de nuestro problema, el intento de Spinoza significa que se acepta la infinitud astronómica en forma absoluta y, al mismo tiempo, se le arrebata su carácter inquietante. La extensión a la que se atribuye esta infinitud, demostrándola, es uno de los infinitos atributos de la sustancia infinita y uno de los dos de que tenemos noticia. El otro es el pensamiento. La sustancia infinita misma, que Spinoza denomina también Dios, y a cuyo respecto la infinitud del espacio no puede ser más que uno de sus infinitos atributos, se ama a sí misma, y se ama también a sí misma especialmente en el hombre, porque el amor del espíritu humano a Dios no es más que un poco de amor infinito dando de sí mismo. Se contesta la pregunta de Pascal de qué sea un hombre ante el infinito, un ser en el que Dios se ama a sí mismo. Parece como si la cosmología y la antropología se hubieran reconciliado en forma grandiosa, pero el cosmos no ha vuelto a ser lo que era con Aristóteles y con Santo Tomás, una diversidad plásticamente ordenada en la que cada cosa y cada ser ocupa su lugar, y en la que el ser hombre se siente como en su casa, en unión con todas ellas. No tenemos ahora una nueva seguridad de ser en el mundo, pero para Spinoza no haría falta. Su veneración por la infinita natura naturans se levanta muy por encima del carácter netamente perfilable de su natura naturata, que resulta incardinada en el sistema, solo conceptualmente, como totalidad de los modos divinos, pero no como captación y unificación real de las especies y órdenes del ser. No es una mansión cósmica, no hay un plano de una casa ni materiales para construirla. Un hombre acepta su intemperie, su falta de mundo, porque ello le capacita con un conocimiento adecuado de la esencia eterna e infinita. Le capacita para conocer cómo Dios se ama a sí mismo en él. Pero un hombre que conoce esto no puede ser ya problemático para sí. En el apartamiento intelectual de Spinoza se había logrado la reconciliación, pero en la vida concreta del hombre de hecho, dentro del mundo de hecho, en la vida no apartada ni apartable desde lo que habló Pascal, declarando al mismo tiempo la fragilidad del hombre y el terror del mundo, se hacía cada vez más difícil lograrla. La época del racionalismo, que debilitó y adaptó la spinoziana objetivación del ser, en que se aunan el mundo y el hombre, embota la punta de la interrogación antropológica, pero la astilla sigue clavada en la carne y produce secretamente su desazón y entorpecimiento. Verdad es que se podría señalar a un hombre de la época post-racionalista, que se presenta como auténtico heredero de Spinoza y se siente feliz con su atmósfera de paz. Un hijo de la paz, que pretende mantenerse en paz, para siempre, con el universo entero, que captó y penetró este universo en su plenitud viva, como un todo que en su síntesis con el espíritu nos ofrece la más beata seguridad de la armonía de la existencia. Goethe, quien, en su momento histórico, se nos figura que en varios aspectos viene a ser como la euforia bendita que precede al fin de una época, ha sido realmente capaz todavía de vivir efectivamente en el cosmos. Pero él, que había acatado las honduras de la soledad sobre muchos
casos solo puede hablar con Dios, también estuvo expuesto en su más recóndita intimidad a la interrogación antropológica. Cierto que para él, el hombre era la primera conversación que la naturaleza mantiene con Dios. Pero, a semejanza de Werther, oyó la voz de la criatura completamente metida en sí, deficiente para sí misma, y era incontenible, calda. Kant ha sido el primero en comprender la cuestión antropológica en una forma crítica, que ofrecía una respuesta a lo que Pascal importaba de veras. Una respuesta que no iba enderezada metafísicamente al ser del hombre, sino gnoseológicamente, a su relación con el mundo, y que, sin embargo, captó los problemas fundamentales. ¿Qué es este mundo que el hombre conoce? ¿Cómo es posible que el hombre tal como es en su realidad concreta pueda en general conocer? ¿Cómo está el hombre en el mundo que así conoce? ¿Qué es este mundo para él y él para el mundo? Para comprender en qué medida la crítica de la razón pura debe ser considerada como respuesta a la cuestión de Pascal, examinemos esta de nuevo. El espacio cósmico infinito es inquietante para Pascal y le hace cobrar conciencia del carácter cuestionable del hombre que se haya expuesto en este mundo. Pero lo que le espanta y conmueve no es ya la recién descubierta infinitud del espacio, por contra de su anterior supuesta finitud. Más bien es el hecho de que, bajo la impresión de lo infinito, le resulta inquietante cualquier concepto del espacio. Lo mismo un espacio finito que uno infinito. Porque pretender imaginar realmente un espacio finito no es empresa menos insensata que la de pretender imaginar el espacio infinito. Y le hace cobrar al hombre no menos claramente conciencia de no hallarse a la altura del mundo. Yo mismo, a la edad de 14 años, viví esto en una forma que ha influido profundamente sobre toda mi vida. Se había apoderado de mí como una obsesión insensata. Tenía que tratar de representarme constantemente los límites del espacio o su falta de límites. Un tiempo con principio y fin y un tiempo sin principio ni fin. Y ambas cosas eran igualmente imposibles y desesperadas. Y, sin embargo, parecía que no había opción posible más que entre un absurdo y otro. Me encontré zarandeado entre ambos, como por una compulsión irresistible, con peligro tan inminente, a veces, de volverme loco, que seriamente pensé en escapar al peligro mediante el suicidio. A los 15 años encontré la solución en un libro, Los prolegómenos a toda metafísica del porvenir, que me atreví a leer a pesar de que en las primeras líneas avisaba que no era para uso de estudiantes, sino de futuros maestros. Este libro me explicó que el espacio y el tiempo no son más que las formas en que ocurre necesariamente mi intuición humana de lo que es, que, por tanto, no eran inherentes al mundo, sino a la índole de mis sentidos. Y también aprendí que para mis conceptos era igualmente imposible decir que el mundo es finito en el tiempo y en el espacio, como decir lo contrario. Porque ninguna de las dos cosas puede estar contenida en la experiencia, y ninguna de las dos puede radicar en el mundo mismo, puesto que éste se nos da solo como fenómeno, cuya existencia y trabazón tiene únicamente en la experiencia. Ambas tesis, cuya existencia y trabazón tiene lugar únicamente en la experiencia. Ambas tesis pueden ser afirmadas y demostradas. Entre la tesis y la antítesis existe una contradicción insoluble, una antinomia de las ideas cosmológicas, pero el ser mismo no es rozado por ninguna de las dos. Yo no me veía obligado a atormentarme con el intento de representarme, primero, una cosa irrepresentable, y luego la contraria, no menos irrepresentable. Tenía que pensar que el ser mismo se haya sustraído por igual a la finitud espacio-temporal y a la infinitud espacio-temporal, porque no hace más que aparecer en el espacio y en el tiempo sin entrar él mismo en esa su aparición. Por entonces comencé a vislumbrar que existe lo eterno, que es algo muy diferente de lo infinito, como también es muy diferente de lo finito y que, sin embargo, puede darse una comunicación entre el hombre que soy yo y lo eterno. La respuesta de Kant a Pascal se puede formular así.
Lo que te espanta del mundo, lo que te enfrenta como el misterio de su espacio y de su tiempo, es el enigma de tu propio captar el mundo y de tu propio ser. Tu pregunta, ¿qué es el hombre?, es, por tanto, un problema auténtico para el que tienes que buscar la solución. En este punto se nos muestra la interrogación antropológica de Kant, como un legado al que nuestra época no puede sustraerse. Ya no se traza ninguna nueva mansión cósmica para el hombre, sino que se exige de él, como constructor de la casa, que se conozca a sí mismo. Kant entiende que los tiempos que le van a seguir, tan inseguros, serán tiempos de recato y autorreflexión, tiempos antropológicos. Como se desprende de la conocida carta de 1793, fue el primero que vio en la respuesta a la cuarta pregunta una tarea que se propuso a sí mismo y cuya solución seguiría a la de las tres primeras cuestiones. Realmente no se dio a ella, pero la planteó con tal claridad y urgencia que las generaciones siguientes no la han podido olvidar, y la nuestra parece finalmente dispuesta a resolverla.